Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este curso. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y a continuación les voy a presentar un caso de una femtoqueratoplastía lamelar, que parece a veces que es un tratamiento muy sencillo porque son cosas que dependemos de la tecnología, pero van a ver que a veces no lo es tanto. Entonces les comparto pantalla y aquí eh, lo titulé como Femtodal, que parece fácil, pero a veces no lo es tanto. Es un paciente masculino de 32 años que tiene un queratocono, lo diagnosticaron como queratocono estable y le propusieron un cross-linking bilateral hace un año de manera particular por estabilidad, lo cual suena raro, pero bueno, fue lo que nos refirió el paciente. Y meses después notó una disminución de agudeza visual y le diagnosticaron un Haze tardío bilateral que no respondió bien a esteroides. El paciente no tiene ningún antecedente sistémico ni toma ningún medicamento y no tiene ningún antecedente de una cicatrización queloide o un problema de cicatrización en piel. Ahí ven ustedes la foto del ojo derecho, donde tenemos una agudeza de 20-25. Como ven, la cicatriz no alcanzó todo el eje visual, afortunadamente, y el paciente, a pesar de una graduación un poquito irregular, llega a un 20-20. Caso contrario es el ojo izquierdo, donde tenemos un 20-800 difícil, ¿no? Sin ninguna mejoría y con una graduación completamente irregular. Aquí ven ustedes un OCT bisante, donde podemos ver la diferencia de centro y periferia, la compactación de las fibras, no solo la cicatriz, sino el grosor, que es mucho la diferencia entre centro y periferia. Aquí incluso lo medimos y vemos cómo es casi el doble la diferencia y el epitelio que se encuentra engrosado en el centro. Entonces, bueno, a este paciente le propusimos una queratoplastía lamelar con láser de femtosegundo, pensando en las ventajas de la queratoplastía lamelar, que en este caso es generalmente hay una menor posibilidad de rechazo, por lo menos endotelial, ¿no? Una recuperación funcional y anatómica más rápida para un paciente que es empresario y generalmente pues una menor posibilidad también de endoftalmitis. También, pues es un procedimiento, como veían, que tarda un poquito más. En el video anterior es lo que se mostraba, pero que con los láseres de femtosegundo se ha hecho mucho más rápido y tenemos ahora una mayor disponibilidad de tejido. Aquí en México no, pero en muchos países se puede usar una córnea de un donante para varios procedimientos. Hay una menor incidencia de efectos secundarios relacionados con los esteroides por esa recuperación más rápida, ¿no? Hay un retiro más rápido de las suturas. El rechazo epitelial y estromal, la mayoría se resuelve con esteroides. Algunas series como esta documentan casos, muy pocos casos de rechazo. Entonces, eso es muy alentador para los pacientes, así como la recuperación rápida, ¿no? Y además, pues podemos irnos a veces a diferentes zonas, ¿no? Cuando son cicatrices muy superficiales, pues a veces con una simple queratectomía o láser podemos deshacernos del problema, y cuando son más profundas, como en este caso, optamos por las queratoplastías lamelares profundas, que en este caso hay predeseméticas y deseméticas. Entre más profundo nos vayamos, las predeseméticas pueden llegar a tener un resultado parecido a las deseméticas en cuanto a calidad visual, sin tanto riesgo de perforar. A veces en la curva de aprendizaje es un poquito difícil no perforar la DSMET. Entonces es una buena opción las predeseméticas con los láseres de femtosegundo, como comentaba, que son mucho más rápidas. Y fue lo que se le propuso a este paciente, ¿no? Las contraindicaciones pues son como cualquier otra queratoplastia lamelar, que hay alteraciones endoteliales, rupturas en DSMET, y aquí pongo una paloma porque ya algunos lo están haciendo con todas las rupturas en DSMET, que es algo complicado y difícil, o leucomas que involucren una profundidad hasta el endotelio, hasta el DSMET. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros el tratamiento? Pues bueno, generalmente el femtosegundo, como ven del lado izquierdo arriba, propone un láser que va a 90 grados y que calculemos que cuando quitemos el tejido se va a abrir más o menos 0.75 milímetros. Entonces nosotros, para no irnos tan a la periferia, lo que hemos hecho en la técnica que hacemos en el hospital es reducir el ángulo de entrada, inclinar este ángulo a 75 grados, y en cuanto a la parte posterior, generalmente dejamos 100 micras residuales en el caso de los conos, teniendo en cuenta que centro y periferia no va a ser igual
y que pues existe el riesgo incluso de perforación, o aunque sean microperforaciones con todo y el láser de femtosegundos. Entonces es más fácil manejar un residual a veces no tan cercano al cero. Aunque bueno, los mejores resultados pues, se han dado por debajo de 60 micras generalmente para la calidad visual. Y aquí ven ustedes el video del paciente. Aquí estamos haciendo la disección, ya pasamos la parte del femto, entonces editamos un poquito y ya estamos haciendo la disección de la periferia hacia el centro. Y generalmente en esta técnica con los queratoconos, lo que nosotros estábamos haciendo en una serie de casos en el hospital es que además de quitar esta tapa que generó el femtosegundos, nos íbamos con un crescent un poquito más profundo en la periferia para tratar de igualar los grosores que fueran un poco más parecidos al centro, tratando de no tocar lo más posible la parte central, que es la parte, digamos, más peligrosa en cuanto a una perforación. En este caso no se hizo así, se hizo una técnica convencional de femtodalc, donde se retiró la capa superior, se dejaron 100 micras inferiores, pusimos el botón que tomamos de un donador, que la ventaja es aquí que no necesitamos que tenga un endotelio sano, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un raspado, pero también está editado, no se vio muy bien la imagen, pero también quitamos bien la DSMET, que es un paso importante, y colocamos el botón, ¿no? Entonces, desde que estamos suturando el botón, pues nos damos cuenta a veces que esa diferencia de centro y periferia nos puede llamar la atención en algunos lugares y que si está muy elevado alguno de los bordes, pues pudiera influir esto en la cicatrización. Pero bueno, aquí aparentemente al final de las suturas se veía todo perfectamente bien, estábamos contentos con el resultado inicial. Revisamos al paciente a la semana, buscando pues obviamente que no hubieran complicaciones, ¿no? Como las intraoperatorias que se presentan son muy pocas, son microperforaciones o macro que se tienen que convertir. Entonces realmente pues la mayoría no son tan graves o no hay tanto riesgo como las penetrantes y también pues sea generalmente en paquimetrías muy bajas, ¿no? O cuando nos vamos directamente hasta DSMET. Y las posoperatorias, que es lo que comentaba que buscamos a la semana, pues a veces se puede hacer una doble cámara cuando ponemos viscoelástico, por ejemplo, puede haber pliegues, puede haber rechazos. Generalmente el rechazo se presenta un poco más tardío, no tanto a la semana, sino ya más hacia el mes. Pero vean lo que pasa con nuestro paciente. Pasó una semana, no epitelizaba, entonces sospechamos que el borde inferior pudiera tener algún problema en cuanto a que estuviera más levantado, por lo que recolocamos algunas suturas, que es esa que ven ahí en X y una de abajo que estaban flojas. A ver si de esta manera repitelizaba el paciente. Entonces, tras recolocar las suturas, pasan algunos días, ¿no? Tomamos también en ese momento un OCT. Vean ustedes el grosor que tiene el estroma, que es impresionante. Aunque dejamos las micras finales que habíamos calculado aproximadamente, pero el grosor es mucho. Y esto es un edema que está generando porque no hay una epitelización en la superficie y hay un proceso inflamatorio. Entonces, lo primero que hicimos fue ir y revisar otra vez el borde. A ver, sí quedó muy elevado el borde en la parte inferior. Revisamos el video y pues no aparenta estar tan elevado. De hecho, hemos tenido otros trasplantes como este que les presento aquí, que también es un femtolamelar y que ahí nos falló un poquito el cálculo de donador-receptor. Y vean ustedes, hay una zona que no epiteliza abajo, que quedó más elevada y está más elevada incluso que este paciente que estamos revisando. Sin embargo, a final de cuentas se compactó y terminó epitelizando. Entonces, después de unos días de estar ya con la recolocación de suturas y de ver que no había una mejoría con este paciente, empezamos a sospechar pues que hay una alteración en la epitelización que no habíamos tomado tal vez en cuenta desde un inicio, ¿no? Por lo tanto, aquí nos decidimos por poner una membrana amniótica. Y aquí les muestro en el video, esto es lo único que epitelizó, vean la isla de epitelio que hay arriba, básicamente es muy poco lo que ha epitelizado. Entonces colocamos una primer membrana amniótica, ya sospechando un diagnóstico de insuficiencia límbica en este paciente. La membrana amniótica, pues hay varias técnicas, ¿no? La técnica más sencilla a veces que utilizamos en esta criopreservada, que es la que realmente funciona, es suturarla, ¿no? Aquí estoy poniendo 4 postes y después hacemos un surjete continuo
y es una de las maneras más sencillas. Entonces, esto fue lo inicial que se le hizo al paciente. Desafortunadamente, a las 24 horas estaba bien, revisé yo la membrana, y a las 48 horas me manda mensaje el paciente: doctor, veo algo aquí en el parche, ¿no? Al momento que me quité el parche, veo algo aquí entre blanco y amarillo, ¿no? Entonces, lo primero que sospeché es ya se arrancó el paciente la membrana. Por lo tanto, días después, revisamos, esto efectivamente sucedió, y colocamos una segunda membrana amniótica, ahora multicapa, con adhesivo tisular. El adhesivo tisular es una diferencia importante siempre que lo puedan colocar en una membrana amniótica. La verdad, ahí estamos poniendo los dos compuestos del adhesivo tisular. Eh, es una maravilla en cuanto a que la adhesión en el centro es mucho mejor. Es el que se utiliza básicamente en SLED, también en otros procedimientos. Y además le pusimos suturas y además le pusimos un lente de contacto encima como si fuera un procedimiento de SLED, ¿no? Entonces, esto ya le duró un poco más al paciente. Ya después de unas semanas, vemos aquí cómo se está transparentando un poquito. No se alcanza a ver muy bien esta fotografía, pero en esta otra se ve una línea de demarcación que ya epitelizó la parte superior, ¿no? Desafortunadamente, unos días después, que ya no tenemos la membrana, vemos que todavía falta la mitad por epitelizar. Entonces, al paciente se le propone otra membrana amniótica más con adhesivo tisular nuevamente hasta que llegamos a esto. Al mes ya habíamos logrado que epitelizara completamente. Vean cómo están algunas suturas flojas, algunos vasos fantasma abajo. Arriba hay una cierta fibrosis y hay un pequeño punto por ahí que falta todavía de epitelizar, ¿no? Entonces ya se mantenía aquí el paciente con un lente terapéutico, el cual estamos próximos a retirar. Y pues el diagnóstico obviamente es muy claro, ¿no? Es una insuficiencia límbica de predominio inferior que no se pensó en un momento desde el cross-linking, es lo más probable, e igual nosotros al irnos con la cicatriz tan importante, no estamos viendo a veces esta pérdida directa destructiva o pérdida del microambiente del limbo, que puede ser a veces primaria, ¿no? Como es en aniridia, en displasias epidérmicas, en disqueratosis, o secundaria a lesiones químicas o térmicas, que de hecho en crosslinking no estamos tan seguros que el crosslinking pudiera ocasionarlo. Hay muchos artículos, incluso en animales, que demuestran lo contrario, que es un procedimiento seguro y eficaz, pero hay otros que en teoría le atribuyen un poco a la luz ultravioleta que pueda contribuir, sobre todo en casos donde ya el microambiente no es muy bueno. Entonces, aquí, ¿cómo se clasifica? Pues bueno, es una clasificación de las más básicas de Holland, donde pues es una deficiencia límbica parcial, probablemente iatrogénica, ¿no? Entonces, es el estadio 1, afortunadamente, pero el problema es el grado de insuficiencia límbica, ¿no? Porque tenemos desde una insuficiencia muy leve hasta moderadas y severas, donde las leves, el diagnóstico, pues es simplemente con una tinción de fluoresceína y con la clínica se puede observar, como ven en el dibujo, en la fotografía G, que hay una alteración ahí en el limbo y que ya hay células conjuntivales en la córnea, pero en los grados moderados o severos ya tenemos una vascularización. Ahí es donde es mucho más obvio el diagnóstico, ¿no? En los casos iniciales, como este paciente, se puede pasar este diagnóstico a veces desapercibido. Los factores a veces que contribuyen del crosslinking pueden ser muchos, como lo pongo aquí en esta diapositiva, ¿no? Que no solamente los que conocemos típicos de queratometrías delgadas, paquimetrías delgadas, queratometrías altas, sino todos estos que ven al lado derecho, como el tipo de tratamiento, la oxigenación, los lentes de contacto, la edad del paciente y alteraciones de la superficie ocular. La fotografía de arriba es la opacidad del paciente y la de abajo es donde se ve el estado del limbo durante la cirugía. Vean ustedes cómo está vascularizada una cierta parte del limbo, hay algo de opacidad. Entonces, esto es uno de los problemas que a veces pueden pasar desapercibidos porque pensamos que ese panus es por el lente de contacto que tiene el paciente al usarlo de manera crónica por el cono y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, la evolución es el paciente con ese pedacito que faltaba por epitelizar, se va a una fiesta hasta las 4 de la mañana, él sirve carne asada a sus invitados y me manda esta fotografía 24 horas después con una mancha amarilla en la zona donde estaba el pequeño efecto epitelial.
lo recibo en el consultorio, queratitis infecciosa, porque no era lo que nos faltaba. Entonces, este paciente, lo que le indico es un cultivo, ¿no? Una queratitis bacteriana probable es un cultivo y es una impregnación de antibiótico, pero el paciente se tiene que ir a Houston en la noche y no puede venir al seguimiento cada 24 horas, por lo que regresa unos días después ya con la lesión estéril, pero no se ve desafortunada en la foto, pero hay un adelgazamiento y está a punto de perforarse en esta zona. Entonces, ¿qué optamos? Pues ahí nada más tenemos dos opciones, o un injerto tectónico, bueno, un colgajo también es una posibilidad, pero con la insuficiencia límbica tal vez no es muy buena idea, o una queratoplastía, cualquier caso más membrana amniótica. Se tenía el tejido para queratoplastía y se colocó la queratoplastía penetrante. No tuvimos membrana amniótica por unos días, pero 4 o 5 días después logramos colocar otra vez una membrana y al paciente fue volver a empezar con todo, ¿no? Entonces el paciente otra vez, doctor, con todo y adhesivo y demás, se volvió a salir la membrana amniótica. Y el estado actual de este paciente es que el viernes pasado pasé a este paciente con este efecto epitelial, que es lo que le falta por epitelizar, y le puse un conformador. Y le platiqué que otra opción si no es una tarsorrafia, porque el paciente cada rato se talla y se quita la membrana amniótica. Entonces, otras opciones que se pueden considerar para esta insuficiencia límbica es suero autólogo, ¿no? Pero a veces si hay un mal apego o riesgo de contaminación, como en este paciente, tal vez no es la mejor opción un biológico. La nisergolina, que desafortunadamente está descontinuada en México porque las insuficiencias límbicas muchas veces tienen alteraciones del plexo nervioso subepitelial, o más bien siempre está alterado el plexo nervioso. Tarsorrafias, que es lo que se comentó en caso que no pudiera ya mantenerse otra vez la membrana, micropunciones estromales, entre otros tratamientos de defectos epiteliales persistentes. Y consideré en el diagnóstico para el ojo contralateral hacer ahora una citología diagnóstica, hacer un confocal e incluso en algunos casos se pueden utilizar biomarcadores de citoqueratinas en el diagnóstico. Conclusiones, cuidado cuando hacemos un cross-linking bilateral. A mí no me gusta hacerlo bilateral, pero bueno, eso es una decisión personal de cada autor. Revisar todos los factores de riesgo. Esperar, sobre todo antes de hacer una nueva queratoplastía. Aquí no queríamos hacer una queratoplastía penetrante, pero dado el proceso infeccioso, supimos que ya nos estábamos enfrentando a un injerto, a una insuficiencia límbica. Entonces, lo primero es darle tratamiento un buen rato y estudiar la insuficiencia límbica antes de hacer más procedimientos. Y como un tip nada más, el adhesivo tisular es bastante útil y nos ha servido bastante en los pacientes que tienden a tallarse o a quitarse muy fácil la membrana amniótica. Por su atención, muchas gracias.